Y digo hemos preparado porque va a compartir este mes mi esposa, va a compartir Rubén, va a compartir Lulú y voy a compartir yo durante este mes este tema, amor por la casa. Tenemos un objetivo al estar compartiendo este mes esto. Queremos que ustedes se sientan integrados a la vida de la iglesia. ¿Me están oyendo? Amor por la casa. Y quiero hablar un poquito hoy acerca del concepto de la iglesia como casa. Esta es nuestra casa espiritual. Y quiero decirles esto: la iglesia no es el lugar donde nos congregamos solamente. La iglesia es mi casa espiritual. Diga eso conmigo. La iglesia no es el lugar donde solamente me congrego. Es mi casa espiritual. Una vez más, ahora gríteme. La iglesia no es solamente el lugar donde me congrego. Es mi casa espiritual. Dios ve a la iglesia como en un concepto de casa. Dios ve así a la iglesia como en un concepto de casa. Vamos a la Biblia, Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Y entonces vamos a estar usando mucha esa imagen de hoy en 8. Vamos a poner a algunos jóvenes que reciban a los hermanos con pancartas, bienvenido a la casa. Vamos a poner unos banners. Jaciel, si puedes hacerme un banner del tamaño que me hiciste, porque tengo la estructura, ¿no? Con esa imagen, por favor, se la pides a Darani al final. Y vamos a estar mencionando mucho esto. Vamos a amar nuestra casa espiritual. ¿Qué les parece? Vamos aquí a la Biblia. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué? Espiritual. Vea en qué concepto tiene Dios a la iglesia: como una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y para qué es esta casa? Número 1, para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Dios ve en un concepto de iglesia, o en un concepto de casa, a la iglesia. La iglesia es una casa, no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Dios habita entre nosotros. En Primera de Timoteo 3:15 lo vuelve a mencionar así, a la iglesia como en un concepto de casa. Grite conmigo: somos una casa. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, esto es lo que Pablo le aconseja a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde dice? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué somos? La iglesia del Dios viviente. Pero en el concepto, ¿en qué concepto tiene Dios a la iglesia? Como una casa. Va otra vez la pregunta: ¿en qué concepto tiene Dios a la iglesia? Como una casa. Somos una casa. Díganme ustedes, levantando su mano, contéstenme: ¿qué hay en una casa? Manos, no conteste así a la deriva. Levante su mano y grite: ¿una casa tiene esto? Sí, mi hermano. Familia. ¿Qué más? ¿Qué más? Familia. Más familia. ¿Perdón? Utensilios, habitaciones, muebles. Deme más. Víveres, unidad, decoración, baño, dice, ¿verdad? Principios de Dios. Un presupuesto para sostenerse, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. ¿Qué más? ¿Qué más hay en una casa? Una sala, mascotas, sí. Reglas, ¿sí?
Todo está bien, lo que están diciendo es correcto. Es lo que tenemos en nuestras casas, ¿sí o no? Ahora, si en una casa hay reglas, lo más seguro es que mucha gente no querrá estar de acuerdo en las reglas. Los que somos papás, ¿nuestros hijos están muy de acuerdo en nuestras reglas? Ok, no están muy de acuerdo en nuestras reglas, ¿no? Mi esposa le decía a mis hijas, pues mientras estés aquí en esta casa vas a obedecer. Y yo se los dije también. Les decía yo desde niñas, pues mientras tú vivas en mi casa no vas a dejar de ir a la iglesia. Y si no me gusta, yo le dije, me vale, tú vas a la iglesia porque estás en mi casa. Solo porque estás en mi casa. Y no me importa, si no tienes ganas de ir a la iglesia, tú vas a ir. Y yo las traje. Gracias a Dios nunca me dijeron no quiero ir, ¿verdad? Una vez un día Kayleigh me echó bronca y después me pidió llorando, ay, perdóname, no quería decirte eso. Pero bueno, entonces vean que Dios tiene a la iglesia como en un concepto de casa. Ok, ahora estamos aquí en el 3:15. Ahora vean esto, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora vea dos cosas interesantes. Número uno, ¿qué es la iglesia? Columna. Y número dos, es un baluarte de la verdad. La iglesia es estas dos cosas. Número uno, es una columna. Y número dos, la iglesia es un baluarte. ¿Estamos aquí? ¿Qué hace una columna? Sostiene. Aquí tenemos columnas que sostienen. De aquel lado, en la construcción de aquel lado, tenemos columnas y sostienen un edificio. Aquí está el hermano Eulogio que lo hizo. Todavía aguanta. ¿Dónde está mi hermano Eulogio? No lo veo. Acá está. Aguanta otro piso más, ¿verdad? Ahí está, Tere. Aguanta otro piso más. ¿Ah? No se cae tan fácil, ¿verdad? Ahí está. Aguanta. ¿Por qué? ¿Por qué aguanta? Le pusimos columnas y las reforzamos. Ok, ¿columna de qué es la iglesia? De la verdad. O sea, la iglesia sostiene un peso, un ataque de mentira del mundo. El mundo viene y dice, Cristo no es verdad, la Biblia no es verdad, las reuniones no es verdad, no le creas al pastor. Pero en la iglesia, cuando nos reunimos, sostenemos ese peso y decimos, sí, Cristo es real, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y estamos sosteniendo. Pero ¿qué otra cosa es? Es un baluarte. Levante su manita. ¿Cuántos saben lo que es un baluarte? ¿Cuántos saben lo que es un baluarte? ¿No? Levante su manita. ¿Quién no sabe lo que es un baluarte? Pues yo tampoco. Bueno, les digo. Cuando nos fuimos de luna de miel, yo escuché por primera vez la palabra baluarte. Yo no lo había escuchado. Nos fuimos a Campeche y nos llevaron a un tour, o fuimos a un tour para conocer los baluartes. Y resulta que un baluarte es como un tipo castillo, bueno, ahí en Campeche, que está a la orilla del mar. Cuando venían los barcos enemigos, dentro del baluarte, desde aquí, atacaban a los barcos y no les dejaban entrar a otra conquista o hacer daño a este territorio. Un baluarte es una construcción que da protección. Eso es un baluarte, es una defensa contra el enemigo. ¿Quieres mantenerte en la verdad que es Cristo? ¿Cuántos quieren mantenerse en la verdad que es Cristo? Ok, ¿dónde nos refugiamos? En un baluarte. ¿Quieren mantenerse en la verdad que es la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren eso? Manos arriba. Ok, ¿dónde somos sostenidos entonces? En la columna que es la iglesia. Entonces la iglesia es casa, es columna y es un baluarte. Es un baluarte. Sigamos acá.
y sigamos viendo cómo en el concepto de Dios, Dios ve a la iglesia como una casa. En Hebreos 3, del 1 al 6. Nos habla de dos tiempos. Hebreos 3 del 1 al 6 nos habla de dos tiempos: el tiempo antiguo antes de Cristo y el tiempo de Cristo hasta nuestros días. Nos habla de dos tiempos. Hebreos 3 del 1 al 6. Hebreos 3 del 1 al 6. ¿No? Se trabó ahí. Vamos a leerlo acá en las Biblias, porque no sé qué pasó hoy, pero muchas cosas nos fallaron hoy en cuanto a tecnología. Hebreos 3, del 1 al 6. Abra su Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? ¿Verdad que esa no se traba? Ok, vamos a leer. Dice así. Les decía que habla de dos tiempos: el tiempo antiguo antes de Cristo y el tiempo desde Cristo hasta nuestros días. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés. Y vean cómo dice ahí: en toda la casa de Dios. Está diciendo que Moisés fue fiel en la casa de Dios. Ahora les menciono. Versículo 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés, estimado digno, se refiere a Jesús. O sea, Jesús es mayor que Moisés. Jesús tiene mayor gloria que la casa que hizo Moisés. Versículo aquí mismo: cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Versículo 4: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Ok, ponga ahí su atención. Somos nosotros la casa de Cristo, ¿cierto o no? Ahí está diciendo, ya estoy en el versículo 6. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Grite conmigo: nosotros somos la casa de Cristo. Somos la casa de Dios. Grite fuerte: somos la casa del Espíritu Santo. Mire eso. Somos la casa del Padre, somos la casa de Cristo y somos la casa del Espíritu Santo. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios por eso? Somos la casa de Dios. Quiero leerlo otra vez. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Les decía que hablaba de dos tiempos: el tiempo del Antiguo Testamento, que es Moisés y la ley y los profetas. Ahora, ponga su atención en eso. Moisés levantó una casa espiritual para Dios desde que él escribió la ley, los 10 mandamientos y todas las leyes del Antiguo Testamento, hasta que Cristo vino. Hasta ese momento se cierra el ciclo de esa casa, una casa espiritual. Y luego viene Cristo y levanta otra casa espiritual con otras características, ya no bajo una ley sino bajo la gracia. Y dice que nosotros, la iglesia, somos la casa espiritual de Cristo. Eso está increíble. Somos la casa de Dios. ¿Qué somos? Dile eso a 2 o 3. Somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Ok. Pero esto se refiere a la iglesia en todo el mundo.
La iglesia de Jesucristo es la casa espiritual. De ahí partimos. Ahora, chequen lo que dice el Salmo 84:4. Salmo 84:4. Si puedes poner desde el 1, hijo, porfa. Del 1 al 4. Aquí está. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Diga fuerte, moradas. ¿Qué entienden por moradas? Casas. Ok, entonces yo hice la pregunta hace rato. ¿Cuántas casas tú necesitas para vivir? ¿No los oigo? Habrá quien tenga 2, es válido. Habrá quien tenga la casa de campo, habrá quien tenga una casita en el rancho, habrá quien tenga una casa de campaña, ¿no? De aperdis, pero bueno, hay varias casas. Entonces, dice ahí que Dios no tiene una casa, sino tiene varias moradas. ¿A qué se refiere? A que Dios escoge cada congregación como una morada. La iglesia debe ser el lugar donde Dios mora, donde Dios habita. Hay un pasaje en Jeremías que dice que el pueblo de Israel trataba a Dios como errante. Así le llama. Dice, oh, ¿por qué habrías de andar tú como errante? Así le dice, ¿por qué habrías de andar tú como errante? Le llama a Dios errante. Alguien que viene de visita solamente. Saben, yo no quiero tener a Dios de visita. No. Yo quiero que Dios se venga a vivir aquí con nosotros. Y me gusta mucho el profeta Zacarías, que dice que él, o más bien los del norte, me gusta mucho ese pasaje, los del norte hicieron reposar su espíritu. Significa que esa gente, porque dice que salieron 4 grupos, uno al norte, uno al sur, uno al este y otro al oeste, y los 4 andaban buscando cómo hacer reposar al Espíritu de Dios, y ninguno pudo, pero dice, y los del norte sí. Los del norte hicieron reposar mi Espíritu Santo. Entonces somos una casa espiritual. De entrada, Dios nos ve como una casa espiritual. Moisés construyó una casa en el tiempo antiguo, y Cristo construyó y sigue construyendo otra casa espiritual, que somos nosotros. Somos la casa de Dios. Ahora les digo algo. A Jesús le gusta estar en su casa. A Jesús le gusta estar en su casa. Cuando termina la reunión los días domingos, ¿a cuántos les gusta ir a su casa? Manos arriba. Eso es. Ahora, independiente del domingo, cualquier otro día, ¿a cuántos les gusta estar en su casa? Manos arriba. Y que ustedes buscan el momento para estar en su casa. Hay quienes nunca salen de su casa y ya no quieren estar en su casa, porque están ahí enclaustrados, ¿no? Encerraditos, ahí se la pasan. Bueno, ahora, a Jesús le gusta estar en su casa, y el lugar donde la gente le permite hacer su casa, a él le gusta estar ahí. Marcos capítulo 2 versículo 1 al 3. Marcos capítulo 2 versículo 1 al 3. Dice así: entró Jesús otra vez, ¿en dónde? A ver, cheque fuerte ahí. ¿Qué dice? ¿Entró Jesús a dónde? Capernaum. Ok, no pierda de vista esa palabra, Capernaum, o esa ciudad, no la pierda de vista. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y vea cómo termina el versículo. Dice, y se oyó que estaba ¿dónde? ¿Esa casa era su casa? Sí. ¿No dice ahí que estaba en casa? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿por qué era su casa? Escúcheme, porque ahí vivía. Fácil, qué profundidad, ¿verdad? ¿Por qué era su casa? Ah, ahí vivía. Ok, ahora viene la pregunta complicada. ¿Por qué vivía ahí? No.
ahí se sentía a gusto. Por eso vivía ahí. ¿Usted vive en un lugar donde no se siente a gusto? Quizás sí, pero ya está buscando la forma de moverse. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros vivimos en un espacio que nos donó mi suegro. Nosotros lo construimos con nuestros recursos, pero el espacio nos los donó mi suegro. Entonces estamos en el primer piso, no, segundo piso, no, estamos en el tercer piso. Todo lo que era la azotea construimos ahí en nuestra casa. ¿Sí? Ahora, estamos a gusto. La casa está amplia. Estábamos en una casa más chiquita y mi esposa siempre me decía: ay, no cabe la mesa. Ay, no cabes tú. ¿No? Ay, no cabe esto. Queríamos tener un perrito y decía: no entra el perrito, ¿verdad? Y siempre decía del espacio. Pero logramos construir todo lo que era ese techo, nuestra morada, nuestra casa. Y las habitaciones están amplias ahora. Por lo menos la de ella y la mía, ¿no? Está muy amplia. Hicimos una habitación para Keila, una habitación para Daraní. Hicimos nuestra sala, nuestro recibidor, nuestra cocina, nuestro comedor. Bueno, hasta me dio chance de ponerle una chimenea a mi casa. Me gusta. Y le pusimos los terminados como a nosotros nos gustaba y nos sentimos a gusto. Pero yo ya estoy pensando algo y lo hemos platicado. Y le digo: oye, ¿y ahora que yo ya no tenga dientes y no pueda subir? Son 2 pisos, son 2 escaleras. Entonces hemos pensado últimamente empezar a hacer un ahorrito para poder adquirir otro lugar donde vivir. Y no nos va a afectar que ese lugar esté ahí. Gloria a Dios por ese lugar. Pero queremos otro lugar. Porque mire, me dejé mi barba estos días y ya me di cuenta que tengo un mechón blanco aquí. Y ese no estaba. Ya me salió un mechoncito aquí blanco. Y estoy joven. Pero ustedes me están acabando rápido. Usted no va a vivir en un lugar donde no está a gusto. ¿Cierto o falso? A Jesús le gusta la casa. Yo quiero que ponga otra vez su atención ahí. Capernaum no es la ciudad donde Jesús nació. En Mateo 9, que ya no lo vamos a ver por causa del tiempo, dice que Él vino a su ciudad y se refiere a Capernaum. Pero Jesús no nació en su ciudad. Cuando usted dice: voy a mi pueblo, ¿por qué dice mi pueblo? ¿Por qué dice mi pueblo? Porque ahí nació, porque ahí están sus raíces, porque ahí está su familia, porque usted creció ahí. ¿Sí o no? Ok, entonces no podemos decir que Jesús nació en Capernaum. Jesús no nació en Capernaum. Pero algo interesante, Jesús hizo de Capernaum su ciudad. Y ahora escuche: y de la casa de Pedro Él hizo su propia casa. ¿Por qué? Se sentía a gusto. Porque Pedro lo trataba bien, porque Pedro se sentaba a sus pies, porque Pedro y su casa y su suegra y sus hijos y la esposa de Pedro y los demás discípulos venían y se sentaban con él y le preguntaban y lo escuchaban y dejaba que él orara. ¿Saben ustedes que Jesús en Capernaum fue el lugar donde más milagros hizo? Donde endemoniados fueron liberados, paralíticos sanados. Esta es la ciudad donde Jesús hizo más milagros. De hecho, hay una ciudad que era la ciudad donde Él nació y dice que Él fue a su ciudad y que no hizo milagros ahí como los que acostumbraba a hacer por la incredulidad de la gente. Pero aquí en Capernaum había fe. En Capernaum había una atmósfera de milagros. En Capernaum había una atmósfera donde Jesús se sentía a gusto. Se trata de que en esta congregación Jesús se sienta a gusto. Eso queremos. Levanta tu manita, saluda al Señor y dile: Jesús, queremos que te sientas a gusto en esta casa. Amén. ¿Cuántos quieren eso?
Yo quiero eso, que Jesús se sienta a gusto, que Jesús pueda decir: Tultitlán es mi ciudad, Viento Recio es mi casa. Eso es lo que yo quiero, que Jesús se sienta a gusto. Pero bueno, nosotros tenemos que entender principios de casa si queremos que Él venga a vivir entre nosotros. Sigamos avanzando. Y se oyó que estaba en casa, versículo 2. Vean lo que hizo. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué había en esta casa espiritual? La palabra. Enseñanza, predicación, estudios, cursos, más enseñanza, más predicación, y más cursos, y más enseñanza, y más predicación. Esto es lo que había en esa casa. Ahora, ¿qué estamos procurando que haya en esta casa? Mucha palabra. Mucha palabra. Queremos que en esta casa haya mucha palabra. Por eso los mensajes, por eso los cursos, por eso la enseñanza. A veces llamamos algo especial, ¿no? Acabamos de tener un taller que duró desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde para maestros. Y nos la pasamos padrísimo y aprendimos muchas cosas bien padres de la enseñanza. Esta casa debe tener enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué más? Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Usted lea la historia en su casa. Ese paralítico recibió su milagro. Número 2 o número 3. Número 3 sería. La primera es la presencia de Jesús. ¿Qué debe tener esta casa? La presencia de Jesús. Número 2, ¿qué debe tener esta casa? La palabra. Y número 3, ¿qué debe haber en esta casa? Milagros, señales, prodigios. En este lugar, yo dije en la mañana, este lugar hemos sido testigos de cosas asombrosas que han sucedido aquí. Aquí hemos visto, aquí en este lugar, en estas 4 paredes, aquí al frente, gente que ha subido acá arriba, hemos visto milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Cáncer que se va, paralíticos que caminan, ciegos que ven. Vino un señor que fue uno de los que me ha impactado mucho. Un señor que por comer tanta carne de cerdo le dio el cisticerco. ¿Saben lo que es el cisticerco, verdad? Ese gusano que sube, se llena el cerebro de gusanitos, y él está vivo, pero tiene el cerebro lleno de gusanos. Pero no solo en su cerebro había gusanos, sino todo su cuerpo, literalmente por dentro. Usted le tocaba ahí, se le veían los gusanos caminar por dentro. El hombre se estaba pudriendo en vida. Estaba lleno de cisticerco. Y vino la muchacha, su hija, aquí fue de este lado, y nos dijo: oren por mi papá. Oramos por el papá. A los 8 días lo trae, y resulta que con estudios y todo, y todas las cosas médicas, el hombre estaba limpio de todos esos gusanos. Hemos visto milagros aquí impresionantes, impresionantes. Últimamente no, pero bueno, este lugar ha sido testigo de eso. Yo quiero que se vuelva a despertar los milagros. ¿Qué debe tener nuestra casa? Debe tener la presencia de Jesús, debe tener la enseñanza, la palabra, y debe haber manifestación del Espíritu Santo. Diga esas 3 cosas conmigo. Nuestra casa debe tener la presencia de Jesús, la palabra de Dios y la manifestación del Espíritu Santo. Esto es lo que debe tener nuestra casa. Esta es nuestra casa. ¿Qué cosas suceden y qué provoca que sucedan estas cosas? Escuche lo que quiero decir. Casi voy a cerrar por hoy. Tengo mucho que decir, pero quiero cerrar. Si yo voy a amar mi casa, ponme la imagen otra vez. Si yo voy a amar mi casa, ¿cómo se llama este eslogan que vamos a estar usando? Lo tienen ahí, lo tienen en su, ¿cómo se llama? Separador. Todos juntos, ¿cómo se llama este eslogan? Debo amar mi casa. Debo amar mi casa. Esta es mi casa espiritual. Esta es mi casa espiritual. Una vez más les digo, la iglesia no es el lugar donde te congregas. La iglesia es tu casa espiritual. No es el lugar donde, ya fui, ya cumplí. No, esta es nuestra casa.
con deficiencias, con defectos, con errores, pero esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Los que tenemos una familia, ¿cuántos tienen deficiencias en su familia? Manos arriba. Eso es, bajemos las manos los deficientes. Los perfectos, levanten la mano. Aquí tenemos dos, ¿verdad? Dos perfectos. Enséñanos cómo, ¿verdad que queremos que nos enseñen cómo? ¿No? Ok. Toda casa tiene deficiencias, toda casa, toda casa. Y yo vuelvo a decir, no existe, y ojo en esto, vamos a derribar ese ídolo. No existe familia perfecta. No existe. No existe. Yo de repente me hacía ideales porque veía una familia feliz, alegre, bonita, ¿verdad? Y por ejemplo vienen con nosotros y nos dicen, ay, el pastor y su familia, qué bonita familia, ¿no? Pues si usted supiera, no somos perfectos, tenemos tantas necesidades como ustedes, tenemos tantos problemas como ustedes los mismitos problemas que ustedes tienen, los tenemos en nuestra casa. Haga así. Sí, sí. Es que ¿sabe qué? Somos de carne y hueso como usted. Somos de carne y hueso. Si no nos bañamos, olemos mal. Hola. Tenemos los mismos problemas. A veces quizás más graves. A veces quizás más graves. Pero tenemos los mismos problemas. Tenemos las mismas necesidades. Tenemos lo mismo que usted tiene. Entonces no existe familia perfecta. Yo me hacía ideales de familias y yo decía, wow. Y a veces añoramos una familia así. Pero de repente uno empieza a convivir con ellos y se da cuenta que mejor no quiero ser como ellos. Es en serio. Ahora, así como no hay familias perfectas, tampoco existen iglesias perfectas. No las hay. Dile eso a alguien, por favor. No hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas. Si tú te quieres cambiar de iglesia porque esta iglesia tiene muchos defectos y estás buscando la iglesia perfecta, por favor, cuando encuentres la iglesia perfecta, no te metas ahí porque la vas a echar a perder. Por favor, la vas a echar a perder. O sea, el defectuoso eres tú. ¿Me oyeron lo que dije? No existen familias perfectas, no existen iglesias perfectas. No existen. Pero ¿sabe qué es lo padre de esto? Que yo debo integrarme a mi casa. Esta es mi casa. Una pregunta, casi acabo, una pregunta. Levante, bueno, son una pregunta que lleva a otra pregunta. Levante la mano todos los que pertenecen a una familia. Ok. Bajamos la mano. Ahí viene la segunda pregunta. Levante la mano. ¿Quién escogió la familia donde nació? O sea, mi madre está aquí, pero yo no escogí a mi madre, ¿no? A lo mejor jugando con mi mamá puedo decirle, ay, me hubiera gustado nacer en París, ¿verdad? O alalay, tener ojos verdes y azules también y parecer facciones más finas. Yo parezco indígena, ¿no? Bien chato de la nariz. Pero esta es mi casa, ella es mi madre. Yo le hago broma a ella. Ella viene orgullosa, no te pareces a mí. Y yo le digo, no, yo me parezco a mi padre, le digo, ¿no? Y se enoja tanto mi madre. Casi me quiere mandar ya al cielo. Pero mire, yo no escogí al papá, ni escogí a la mamá, ni escogí la casa donde yo nací.
Este es un grave problema, porque mucha gente no está de acuerdo, no está a gusto donde nació. ¿Y saben qué es eso? Falta de identidad. Moles. Lo mismo pasa en la iglesia. Si tú no estás de acuerdo con tu congregación, es falta de identidad. Hola. Hola. ¿Hay problemas en las casas? Sí. ¿Hay problemas en las iglesias? Sí. Pero esta es mi casa. Yo no escogí venir a esta iglesia. Dios me trajo. Algunos nacieron aquí, otros fueron adoptados, otros fueron injertados, pero a final de cuentas, esta es nuestra casa. Yo quiero que le digas a 5 personitas: esta es mi casa. Esta es mi casa. Pau, esta es mi casa. Esta es tu casa. Estamos aquí. ¿Qué va a ser posible que Dios haga su obra en mi corazón? ¿Qué escoge Dios? ¿Qué usa Dios para darme formación espiritual? Mi casa. Vamos a verlo. Isaías 44, 1 y 2. Isaías 44, 1 y 2. ¿Están alegres? ¿Ya se aburrieron? ¿Les pongo los ventiladores? ¿Están bien? ¿Ya nos vamos? Acá sí. ¿No? Ok. Isaías 44, 1 y 2. Vean esto. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Pregunta: ¿a quién le está hablando? A su pueblo. ¿A quién le está hablando? Gríteme fuerte. ¿A quién le está hablando? Ok, ¿cuántos son aquí el pueblo del Señor? Ok, bien. ¿Qué hace Dios cuando nos congregamos? Versículo 2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo. Y vean esto: el que te formó desde el vientre. Wow. Grite conmigo eso. ¿Él me forma? Dije grite. 2, 3. ¿Él me forma? En el vientre. Pregunta: ¿cuál es el vientre? No está hablando de una mujer, no está hablando de una madre, está hablando de la iglesia. El congregarnos es como un vientre, y en el vientre Dios nos da formación. Yo estoy muy emocionado con mi hija porque va a ser mamá. Eso me hace a mí un abuelo joven. Aclaro, joven, ¿no? Pero ¿qué cree que está pasando en el vientre de mi hija? Tiene 4 meses. Tiene 4 meses el bebé. ¿4 meses el bebé? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Usted está diciendo algo interesante. ¿Qué sucede en el vientre? Yo creo que suceden 2 cosas en el vientre. 1, se forma, y 2, se desarrolla. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Se forma y se desarrolla. ¿Sí? Entonces, los primeros meses el bebé le salen ojitos, le sale. Fue bien chistoso porque acompañamos a nuestra hija a su ultrasonido y le sacaron fotos y todo, y se las enseñamos a los hijos de Sergio. Estábamos así en la televisión viendo las fotos, el video y todo, y le pregunta a mi otra hija, a uno de los niños: ¿ya viste al bebé? ¿Ya lo distinguiste? Y el niño más chiquito dice: parece renacuajo.
Y es que la verdad, todos en un momento nos parecíamos a eso, un renacuajo. Entonces fue bien curioso, porque mientras nosotros veíamos el ultrasonido, resulta que el bebé, y esto es normal en todos, no se vaya a reír de mi nieto porque lo excomulgo, pero también tú pasaste por ahí, también tú pasaste. Resulta que sus ojos, en vez de tenerlos aquí, los tenía hasta acá. Conforme el bebé va creciendo, los ojos se van acomodando. La quijada, o esta parte de la mandíbula, la tienen abierta. Conforme va creciendo, se va cerrando. Y nos explicaron algo. Nos dijeron: aquellas personas que tienen barba partida son defectuosos. ¿Es en serio? Y usted dice: wow, qué guapo se ve aquel con barba partida. Es puro defecto. Puro defecto. No cerró bien. ¿Cierto o no, mi amor? Nos explicaron eso. Porque un bebé tiene esto abierto, la mandíbula la tiene abierta, y conforme va creciendo se cierra. El cráneo se cierra. ¿Sí? Entonces suceden dos cosas en el vientre. Número uno, se forma, y número dos, se desarrolla. Ok. ¿Por qué Dios te trajo aquí a la congregación? Para esas dos cosas: formarte y desarrollarte. Grite conmigo: Dios me injertó a esta iglesia para formarme y desarrollarme. Gríteme más fuerte: Dios me injertó a la iglesia para formarme y desarrollarme. Órale, ¿ya lo entendieron? ¿Qué debo hacer? Integrarme a la vida de la iglesia. Si yo no logro integrarme a la vida de la iglesia, no me puedo formar ni me puedo desarrollar. Diga eso conmigo, gríteme. Si no me integro a la vida de la iglesia, no me formo ni me desarrollo. Una vez más: si no me integro a la vida de la iglesia, no me formo ni me desarrollo. O sea, la pregunta sería ahora: ¿necesitas la iglesia, la congregación, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios te forma y te desarrolla en la congregación. No te va a formar en tu casa quedándote toda la vida viendo las predicaciones en el canal cristiano. No te salvas de eso. Porque hay gente que ya no quiere venir a la iglesia, y yo aquí soy bendecido en mi casa, ¿verdad? Y yo aquí veo a tal predicador, a tal predicadora, y es más, ya ni llevo ni mi ofrenda ni mi diezmo, ya no hay alabanza, ya no canto. Yo aquí en mi casa. No. Tienes que congregarte. Grite fuerte conmigo: amor por la casa. Todos fuerte: amor por la casa. Ese va a ser nuestro eslogan este mes, y lo vamos a estar use. Amor por la casa. Debo amar la casa, debo integrarme a la casa, debo integrarme a la actividad de la casa. ¿Estamos aquí? Entonces llevamos dos cosas. Nada más déjeme decir una cosa, una tercera cosa, y termino, se los prometo. Dije: en el vientre Dios te da formación y te da desarrollo. ¿Ok? ¿Qué más te da Dios en el vientre? Número 3, y termino: identidad. Quiero que veamos un pasaje. Está padre esto, y véalo en este sentido. Primera de Samuel 17, del 55 al 58. Primera de Samuel 17, del 55 al 58. Con este acabamos. Este pasaje habla después de que David mató al gigante. Pero quiero que note algunas palabras claves. Dice ahí: y cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: ¿vive tu alma, oh rey? Gracias. Que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es qué?
es hijo ese joven. Regrésate tantito al 55. Y cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, y vea la pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Preguntó por David? ¿Por quién está preguntando? Por el papá. ¿Por qué por el papá? A ver, ¿quién mató al gigante? ¿David o el papá? ¿Y por qué pregunta por el papá? Porque el papá definía la identidad de una casa. ¿Estamos aquí? El papá definía la identidad de una casa. Ustedes vean, por ejemplo, a este señor, ¿cómo se llamaba este de Jueces 6? Jueces 6, este que mató con 300 a más de 20,000. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cuál Sansón? No era Sansón. Gedeón. De igual manera, viene el ángel y le dice: Gedeón, varón muy fuerte, valiente y esforzado, Dios está contigo y Dios te va a prosperar. Y Gedeón se queja y dice: si Dios está conmigo, ¿por qué mi casa y yo estamos en esto? Porque y ellos siempre sacaban a relucir su casa. O sea, lo importante de ellos era su casa, no la persona. ¿Por qué? Porque la casa definía la identidad de una persona. Ahora, para mí es sumamente importante. Vamos a leer hasta el 58. El 56, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Wow. ¿Saben? Yo tengo mucho que hablar de la identidad, muchísimo. Porque para mí, cuando yo logré definir mi identidad en Dios, mi vida dio un salto espiritual increíble. De verdad, esto es algo de lo que no puedo mentirles, y algo que yo lo viví, lo experimenté. Cuando yo definí mi identidad en Cristo, mi vida despegó espiritualmente. Despegó, mi fe creció, la unción de Dios en mi vida creció, la presencia de Dios aumentó. Uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos es la falta de identidad. El no tener identidad es: ¿de dónde soy? ¿A dónde voy? ¿A quién tengo? El que no tiene identidad no sabe de dónde es. Pregúnteme de dónde soy nativo. Pregúnteme cuál es mi pueblo, cuál es mi rancho. Pregúnteme. No tengo. O sea, mi mamá pertenece a un pueblo. Ella nació en un pueblo que se llama San Marcos Nepantla. Ella creció ahí. Mi papá es nativo de un pueblo que está cerquita a Ciudad Sagún, se llama Tepiapulco, Hidalgo. Y ellos sí tienen sus raíces ahí. Mi mamá de hecho va a veces diario, va a su pueblo, a veces cuando puede. Está cerca de su casa, como a 5 horas. Mi papá está más lejos. Pero mire, yo nací aquí en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec. Si alguien pensaba que yo era cubano, se equivocó. Yo nací aquí en Ecatepec. Si usted me dice: vamos a tu pueblo, quiero conocerlo, pues no me siento de ahí. Dios me sacó de ahí cuando yo tenía 13 años y medio. Entonces le perdí identidad. Hoy en la mañana yo pensaba: ¿a quién tendría yo que visitar ahí? Mis abuelos ya no están ahí, mis tíos ya no están ahí, mi mamá no está ahí, mi papá no está ahí, mis hermanos no están ahí. Entonces, yo no tengo razones para ir a visitar ese pueblo.
No tengo motivos, no tengo pueblo que visitar. Y anoche que terminó aquí la reunión, llevamos a los hermanos a cenar y me decían eso. ¿Y dónde eres? Yo dije, pues yo amo mucho Tultitlán. Mi esposa es nativa de aquí, mis hijas son nativas de aquí. Yo amo mucho Tultitlán. No tengo una identidad de pueblo, pero tengo una identidad en Dios. Tengo una identidad en Cristo. Entonces termino. Quien no se define en una iglesia, quien no se define en congregarse, no sabe ni de dónde es. Si de repente está algunos días en liberación, en una iglesia donde practican la liberación, se va a sentir un superhéroe espiritual echando fuera demonios. De repente se congrega en una iglesia que practican grupos familiares, va a sentirse de repente, bueno, creo en echar fuera demonios, pero ahora creo en grupos familiares. Y de repente vienen a viento recio y dice, ay, avivamiento, presencia de Dios. Ay, bueno, y al rato ya no saben ni qué son ni a dónde van. No tienen identidad. No tienen identidad. Por eso no es bueno, y lo platicábamos con Pau el lunes, no es bueno que estemos saltando de iglesia en iglesia. Ya, total, Dios te trajo aquí, pues ya qué. No, eso era broma. Dios te trajo aquí, pues aplástate, deja de estar yendo de iglesia en iglesia, defínete y deja que Dios te dé formación. Yo estuve en mi vida cristiana, en lo que Dios me formó, en una sola iglesia. En mi vida he estado en 2 iglesias, en mi vida. Me convertí en enero de 1986, a la edad de 14 años, 1986, y estuve en esa iglesia un año. Esta iglesia no puso cimientos en mi vida. Lo que esta iglesia hizo fue darme el sentido de la necesidad que yo tenía de Jesús. Nada más, fue lo que produjo en mí esta iglesia. Hacerme sentir cuánto necesitaba yo a Jesús. Nada más. Pero no me dio formación. Al año, literalmente, Dios me sacó de esa iglesia y me llevó a la iglesia donde Él me formó. Y ahí estuve todos los demás años de mi vida, de mi crecimiento, de mi formación. Y sabes, yo amo tanto a ese hombre que es mi pastor, o fue mi pastor. Hoy ya no me pastorea él, pero Dios lo usó con muchas deficiencias, pero con algo especial que él tenía de parte de Dios, o tiene de parte de Dios, y quizás ya lo aumentó, y quizás muchas deficiencias ya las quitó. Pero para mí ese hombre fue mi padre, para mí ese hombre fue mi formador, el que me formó, el que me guió, el que puso cimientos en mi vida. Para mí ese hombre lo aprendí a valorar. Y no solo yo, mi esposa lo valora y damos gracias a Dios porque logró poner cimientos en nuestra vida, logró ponernos en pie hasta estar hoy aquí. Pero ¿sabes? No andábamos de iglesia en iglesia. Ay, oye, el pastor me vio feo, ya me voy a otra iglesia. Oye, el pastor ya no me saludó, me voy a otra iglesia. Oye, me voy para allá. No. Y mira, a veces mi pastor públicamente me avergonzaba. Y tú, güey, y me señalaba y yo me quedaba ahí agachado. Nunca le reproché nada, nunca le reclamé, nunca le dije nada. Nunca. Cuando Él nos envió a trabajar aquí a Tultitlán, nosotros lo extrañábamos mucho. Y después Él nos soltó y lo extrañábamos más. Pero valoro. Y mucha gente de esa iglesia venía a decirme cosas malas del pastor y yo les tapaba la boca. No hables mal de mi pastor, porque yo lo quiero mucho. No me hables mal de él. Pero es que no te has dado cuenta. Y mira, yo ya me di cuenta de muchas cosas, pero es mi pastor y lo amo y lo quiero y no hables mal de él. ¿Me oyeron lo que dije? Esta es mi casa. Dile al que está a tu lado, esta es mi casa. ¿Sí o no? Esta es nuestra casa. ¿Hay reglas?
¿Te van a gustar? Algunas sí, otras no. Pero ¿sabes por qué Dios me tiene aquí? Ustedes no saben, pero desde el año pasado, parte del año pasado, todo este año, hubo varios momentos en que yo quería ya irme de aquí. Muchos momentos. ¿Sabes qué me sostuvo estar aquí? Amar lo que Dios me trajo a hacer. Y pensar, Dios me trajo esto, Dios me trajo eso. Eso me sostuvo. Y muchas otras cosas que pasé. Pero amo mi casa. Me cuesta trabajo a veces lidiar con la gente, pero amo a la iglesia. Aprendo a verlos con los ojos de Dios. Si yo los veo con mis ojos humanos, yo digo, este cuate qué deficiencias tiene, ay, esta fulana, ay, este mengano, este perengano, ay, con ganas de agarrarlos así del pelo y soltarlos y darle una patada. Pero sabes, yo te veo con los ojos de Dios. Te veo perfecto, te veo obediente. Aunque algunos de ustedes dejaron de diezmar, yo siempre te veo diezmador. Sí, te veo bien, te veo bendecido y sigo orando por ti. Esta es tu casa. Y así como en lo natural, tú no escogiste qué casa ibas a nacer y en qué casa ibas a vivir. Dios escogió esta casa para ti. ¿Por qué creen que he estado dando la oportunidad a que platiquen unos minutos? ¿Por qué creen que he estado haciendo eso? ¿Usted cree que para perder el tiempo? No. No. La intención es que te vayas relacionando, que salgas de ese ermitañismo y que no estés ahí sentado en tu silla y no estés diciendo, nadie se me acerque, nadie me toque, nadie me salude, yo aquí soy feliz. ¿Sabes que esa es la peor cosa que puedes hacer? Aislarte. Porque nos necesitamos unos a otros. Es verdad, entre nosotros peleamos, estamos en desacuerdos, estamos en discusiones, pero dígame, ¿en qué casa no se pelean los hermanos? Yo tengo 3 hermanos, 2 varones y una mujer son mis hermanos, y yo somos 4. Y vieras cómo peleábamos. En la mañana nos agarrábamos del chongo, ¿verdad? Y nos decíamos y nos aventábamos, pero en la noche compartía la cama con mis hermanos varones. ¿Y sabes cómo amanecíamos? Abrazados. Si nos habíamos peleado, a lo mejor mi hermano amanecía con mi dedo gordo en su boca y sabes, mi hermano con el que más peleaba yo es ahora uno de los más que estimo y me estima y nos buscamos. Y él es seco, él es serio. Le decía a mi hermana que la vi hace rato, me dijo, oye, ¿ya le hablaste al Ross? Y le dije, le escribí la semana pasada. Y yo le dije a mi hermano, carnal, así le digo, carnal, te quiero mucho. Y él me pone un like, chido. Es todo lo que él me dice, ¿no? Pero no por eso voy a dejar de decirle te quiero mucho. Es mi hermano. No lo escogí yo ni él me escogió a mí, pero crecimos juntos. Ponte en tus pies. Intégrate a la vida de la iglesia.